Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube FAC Matemática. En este video vamos a trabajar con la definición de triángulo y su clasificación. Existen muchas definiciones en diferentes bibliografías y en la red. La definición que voy a adoptar para un triángulo es como polígono de 3 lados. Fácil y sencilla. A partir de esta definición podemos decir que un triángulo tiene 3 vértices, 3 ángulos interiores y también 3 ángulos exteriores, entre otras características. Por ejemplo, podemos trazar 3 medianas, 3 alturas, 3 bisectrices. Pero en este video no nos vamos a dedicar a esto. Lo que voy a abordar a partir de aquí es la clasificación de los triángulos según los lados y los ángulos. Como podemos ver en la imagen, tenemos, según sus ángulos, ángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y la clasificación, según sus lados, tenemos escalenos e isósceles. Y dentro de la clasificación isósceles, los equiláteros. Empecemos por la clasificación según sus ángulos. Un triángulo se va a decir acutángulo cuando tenga 3 ángulos interiores agudos. Esto es lo mismo que decir que tiene 3 ángulos interiores cuyas amplitudes son menores a 90 grados. En esta primera imagen tenemos un triángulo acutángulo cuyos ángulos miden 45 grados, 75 grados y 60 grados. Observamos aquí que sus 3 ángulos miden menos de 90 grados, pero además que cumplen con una de las propiedades fundamentales de los triángulos, y es que la suma de los ángulos interiores debe dar exactamente 180 grados. En la siguiente imagen podemos ver un triángulo que tiene 3 ángulos de 60 grados. En esta última imagen tenemos un triángulo que tiene 2 ángulos de 65 grados y uno de 50 grados. Verifiquen que en estos dos últimos ejemplos la suma total de los ángulos interiores es igual a 180 grados. La próxima clasificación que vamos a abordar es la de los triángulos obtusángulos. Un triángulo va a estar dentro de esta clasificación cuando tenga un ángulo obtuso. La pregunta que les hago aquí es, ¿por qué será que tiene solo un ángulo obtuso? Miremos la primera imagen. Tenemos un ángulo de 55, otro de 33 y un último ángulo interior de 92 grados. Aquí quiero que miren ese triángulo y vean que parece, entre comillas, rectángulo. Pero, como yo les brindo la medida, sé que mide exactamente 92 grados. Aquí lo que quiero mostrarles es que no se dejen llevar por las imágenes. Algo del problema ejercicio que le planteé tiene que tener indicio de qué tipo de ángulo es con el que están trabajando. En esta segunda imagen tenemos un triángulo obtusángulo cuyo ángulo obtuso mide 150 grados. Tiene un ángulo de 10 y un ángulo de 20 grados. ¿Suman 180? En este ejemplo, más allá de que la imagen muestra que mide exactamente 150 grados, es fácil deducir que el ángulo obtuso es el de mayor amplitud, debido a que visualmente se puede observar que mide más de 90 grados. O sea, la amplitud supera a la de un ángulo recto. Este último ejemplo tiene un ángulo de 100 grados y dos de 40 grados. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior recto, o sea, un ángulo que mide exactamente 90 grados. Existen varias formas de mostrar que un ángulo mide 90 grados. Una es como en la imagen, con ese cuadradito para mostrar que allí está el ángulo recto. Otra manera es especificar que ese ángulo mide exactamente 90 grados. Y por último, que en la consigna diga que el triángulo es rectángulo o que tiene un ángulo recto. En la primera imagen tenemos un triángulo que tiene dos ángulos menores de 90 grados, uno de 30 y uno de 60, y un ángulo recto. En la siguiente imagen también se designa con ese cuadradito a el ángulo que va a medir 90 grados y los ángulos restantes miden 45 grados cada uno. Por último, miremos la tercera imagen. Aquí no hay datos, no hay símbolos, no hay nada que nos diga que este triángulo es un triángulo rectángulo. Y no podemos quedarnos con una imagen para decir que este triángulo corresponde con esta clasificación. Necesito, como dije, algún dato extra
en algún lugar de la consigna o de la imagen. Ingresamos ahora a la clasificación de los triángulos según sus lados. Vamos a iniciar con los triángulos escalenos, que son aquellos que tienen todos sus lados con distintas medidas. Estas imágenes no tienen medidas, pero tienen un símbolo que identifica que los tres lados son distintos. Estas son las rayitas que están sobre los lados de los mismos. Observen que hay un lado con una rayita, uno con dos y uno con tres. Aquí esto nos está mostrando que sus tres lados son distintos. En esta primera imagen, ¿cómo son los ángulos? ¿A qué clasificación según los ángulos se corresponde? Por último, el tercer triángulo, también escaleno, tiene un ángulo que visiblemente es mayor que 90 grados, o sea, este es un triángulo obtusángulo y escaleno. Llamamos triángulo isósceles a los triángulos que tienen al menos dos de sus lados congruentes. Sé que existen otras definiciones para este tipo de triángulos, pero voy a adoptar esta. De explicar por qué, veamos los ejemplos. En la primera imagen tenemos dos ángulos de 70 grados y también podemos ver que dos de sus lados tienen una rayita. Esto significa que la imagen nos está garantizando que esos dos lados son congruentes. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que tienen la misma longitud. En la segunda imagen tenemos un triángulo rectángulo que tiene dos ángulos de 45 grados. Sabemos que es rectángulo porque tiene el símbolo que lo identifica como tal. Y sabemos que es isósceles porque tiene los símbolos que nos señalan que los lados son congruentes. Esto es, una rayita de cada lado. En la última imagen tenemos un triángulo cuyo ángulo obtuso mide 110 grados. Aquí nuevamente, más allá de que la imagen pareciera ser que dos de sus ángulos son congruentes, nada en la imagen nos indica o nos da información fehaciente sobre que esto sea así. Por lo tanto, este último triángulo no podemos considerarlo isósceles. Y aquí vamos con los triángulos equiláteros. Decimos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados congruentes. La definición que adopté de triángulo isósceles nos dice que es aquel triángulo que tiene al menos dos lados congruentes. Como acabamos de ver, el triángulo equilátero tiene tres lados congruentes, o sea que tiene mucho más que dos. Por lo tanto decimos que un triángulo equilátero es un triángulo isósceles. En la imagen podemos ver un triángulo equilátero. Vemos los símbolos, la rayita, entre comillas, en cada uno de sus tres lados, diciéndonos estos tres lados miden lo mismo. No sabemos cuánto, pero sabemos que son congruentes. Vamos a mirar en detalle la clasificación de los triángulos presentados, porque utilizamos algunos triángulos para la clasificación según sus ángulos y otros triángulos para la clasificación según sus lados. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué conexión hay entre estas clasificaciones. Para esto armé un cuadro de doble entrada. En la primera fila tenemos a los triángulos escalenos. En la primera imagen tenemos un triángulo que tiene ángulos de 55, 33 y 92 grados. Esto nos está diciendo que tiene un ángulo mayor de 90 grados y por lo tanto es obtusángulo. Como sus tres ángulos son diferentes, sus tres lados también lo serán. Por lo tanto, es correcto que corresponda a la clasificación escaleno. También en la primera fila, pero en la segunda columna, tenemos en la imagen al triángulo cuyos ángulos miden 30-60 y el símbolo para indicar que hay un ángulo recto. Por lo tanto, ese triángulo será rectángulo. Pero además, como sus tres ángulos son de diferente medida, sus tres lados también serán diferentes. Por lo tanto, es escaleno. Por último, en la primera fila, tenemos un triángulo cuyos ángulos miden 45, 75 y 60 grados. Tenemos tres ángulos diferentes, todos ellos agudos. Por lo tanto, este triángulo será escaleno y acutángulo. Vamos a la segunda fila. En la primera imagen tenemos un triángulo que tiene dos ángulos de 40 grados y uno de 100. Ese ángulo de 100 grados es obtuso, por lo tanto el triángulo es obtusángulo. Pero además tiene dos ángulos congruentes, por lo tanto a estos ángulos se corresponden lados congruentes y en conclusión el triángulo es isósceles. Por el mismo motivo, el segundo triángulo de la segunda fila, que tiene dos ángulos de 45 grados,
es isósceles. Tiene el símbolo del ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y en la última imagen tenemos dos ángulos de 65 y uno de 50 grados, todos los ángulos interiores menores a 90 grados. Es un triángulo acutángulo, pero además tiene dos ángulos congruentes, por lo tanto es isósceles. En la tercera fila tenemos, en la última columna, un triángulo equilátero. Allí vemos que sus tres ángulos miden 60 grados y tenemos el símbolo a los lados de este triángulo que nos indica que sus tres lados son congruentes. Y aquí les dejo una pregunta para cerrar este video. ¿Por qué será que la tercera fila no tiene ningún triángulo obtusángulo y tampoco tiene ningún triángulo rectángulo? Pueden comentármelo en la clase o aquí abajo en los comentarios.